les voy a suministrar las mejores compañías para poder trabajar, tanto con un bus truck como una cargo van. Hoy vamos a hablar sobre las compañías. ¿Con qué compañías debemos trabajar en el negocio del transporte? Bien sea con un bus truck o con una cargo van. Hoy les voy a explicar algunos tips de seguridad que tienen que tener presente a la hora de buscar compañías. Y a su vez, porque entiendo y sé lo difícil que es comenzar en el negocio, especialmente cuando no se tiene ningún tipo de información. De igual manera, quiero resaltarles, estas compañías son 100% seguras. Yo particularmente las uso. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. Es importante que conozcan información de empresas buenas, porque eso le va a permitir a ustedes, cuando estén ejerciendo sus funciones, tener principalmente una seguridad y sobre todo la certeza de que van a poder trabajar tranquilos. ¿Cómo buscar una compañía de una manera confiable? Existen muchos buscadores, como hablé en un video anterior. Principalmente nosotros utilizamos Indeed. Indeed es una plataforma que oferta trabajos o posiciones. De igual manera, ofrece información de las empresas. En Indeed ustedes pueden encontrar información colocando la palabra Cargo Van Owner Operator o Bus Truck Owner Operator Jobs. Automáticamente va a desplegar una serie de información sobre compañías para poder trabajar. ¿Qué sucede? Como cualquier otra plataforma de internet, algunas son confiables y otras no son confiables. Es un riesgo que muchos tenemos que correr, o que cada uno de ustedes tiene que enfrentar y estar seguro a la hora de aplicar. Para ello existen algunas normas de seguridad que nosotros podemos verificar. No son 100% exactas, pero por lo menos le va a dar un indicio si la compañía es fiable o no lo es. Cuando ustedes obtienen toda esta información, ejemplo, Carolina Logistics, ustedes van a obtener la información de la compañía, el email y el número telefónico. Cuando entren en contacto con Carolina Logistics, ustedes le van a explicar que son un dueño operador de bus truck o de cargo van y que desean aplicar a la posición para poder trabajar como contratista independiente. Esta compañía le va a pedir una serie de requisitos, entre ellos su documentación legal, su permiso de trabajo, su pasaporte si cuentan con una ciudadanía americana, su residencia, su permiso de trabajo, datos del vehículo, póliza comercial, etc. Ustedes están en la potestad de pedirle a esta compañía su DOT number. El DOT number es una numeración que se obtiene directamente por la FMCA, la Federal Motor Carrier Safety Administration, o mejor dicho, que otorga la FMCA. Cada compañía, cada dispatcher tiene un DOT number. Luego que tengan este DOT number, se van a dirigir directamente a la página de la FMCA, verificar DOT number, y van a colocar esta numeración. Automáticamente esta información es pública y la página le va a desplegar y le va a mostrar toda la información sobre esta compañía. Cuántos años tienen operando, en qué ciudad están operando o qué ciudad tienen como base. De igual manera, cuántos vehículos tienen operando y cuántos dueños operadores tienen operando. Esta información simplemente les va a mostrar de que la compañía es legal, está establecida y existe. Pero sin embargo, no hay veracidad de que la compañía sea buena para poder laborar. Ejemplo, que paguen a tiempo o que simplemente se retrasen en los pagos. Es un riesgo que tenemos que correr. Aprovecho este espacio para agradecer nuevamente por todo el apoyo que tienen con mi canal y con mi persona. No te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta y darle a la campanita para estar atento a los próximos videos. Sobre todo, muy importante, comparte este video porque hay muchas personas que lo van a necesitar. Otra opción para buscar compañías son grupos de Facebook. Principalmente mucho cuidado porque en Facebook
Hay mucho fraude. Hay compañías fiables. ¿Qué pasa? A la hora de obtener el nombre de una compañía, los invito a entrar a grupos, como es de Union o cualquier otro. No soy particularmente fanático de grupos, pero muchos dueños operadores lo son. Simplemente les estoy transmitiendo los canales y van a preguntar sobre esta compañía. Ejemplo, Carolina Logistics, ¿qué tal es esta compañía? ¿La conocen? Y ahí van a obtener información. Una tercera opción para poder buscar es LinkedIn, una red de trabajo también profesional, donde van a colocar la posición Boss Truck, dueño operador, o Cargo Van, dueño operador, y van a obtener resultados sobre muchas empresas que están buscando contratistas independientes o dueños operadores en ese momento. Y la cuarta opción es el buscador de Google. Simplemente buscar Owner Operator Cargo Van Jobs, o empresas para trabajar con Cargo Van, o empresas para trabajar con Boss Truck. Aprovecho la oportunidad para decirles, estas empresas trabajan tanto con Cargo Van como con Boss Truck. De igual manera tienen que tener presente, la mayoría de ellas, en un 99%, se necesita el idioma inglés, un 35% en adelante. Como siempre digo, me quedo corto, pero con un 35% que ustedes consideren van a estar bien. Son empresas que no manejan el lenguaje español. ¿Por qué? Lamentablemente en la Cargo Van, estas empresas no tienen dispatcher en español, no tienen comunicación en español. Existen algunas que tendrán 1 o 2 o 3 casos puntuales, pero principalmente las compañías no manejan el idioma español, tanto como para Cargo Van como para Boss Truck. Boss Truck tiene muchísimos canales y tiene dispatcher en español, que es mucho más fácil trabajar. Aquellas personas que toman la asesoría conmigo, que no manejan el idioma inglés, yo los encamino con las personas de habla español. Pero solamente aplica para el Boss Truck, no aplica para la Cargo Van. Estas son las formas más seguras de poder buscar compañías. Pero de igual manera, tienen que tener presente, no les garantiza al 100% de que no se vayan a retrasar en un pago, o que sean empresas fiables, o incluso que sean empresas que no les vayan a pagar. Por eso el día de hoy quiero ser solidario con ustedes. Yo entiendo principalmente lo difícil que es comenzar en el negocio de la Cargo Van principalmente y del Boss Truck. El Boss Truck, como siempre les digo y como les he indicado en mis otros videos, tiene muchísimos canales para trabajar. Por eso es que siempre les recomiendo tomar una asesoría, porque aquellas personas que fracasan en el Boss Truck es porque no se prepararon correctamente en el negocio. Aquellas personas que acuden a mí salen entendidas al 100% de los 5 canales donde se puede trabajar con un Boss Truck, y sobre todo entender cómo funcionan los permisos los primeros 6 meses y luego de los 6 meses, y qué canales puedes trabajar antes de los 6 meses y luego de los 6 meses, sobre todo aquellas personas que no hablan el idioma inglés. Aquellas personas que van a incursionar en el negocio del Boss Truck, no te preocupes por el idioma, no te preocupes que no vas a conseguir trabajo, porque si no hablas el idioma inglés vas a tener trabajo. Yo te voy a encaminar por el camino correcto. Lamentablemente aquellas personas que van a incursionar en el negocio de la Cargo Van sí necesitan un 35% de inglés en adelante. El día de hoy les voy a recomendar 5 compañías que en lo particular opino para mí son una de las mejores, con las que van a estar tranquilos y de igual manera con las que pueden ejercer funciones como dueño operador. Y a su vez les voy a recomendar 2 aplicaciones. ¿Quiénes son las aplicaciones? Las aplicaciones técnicamente no son aplicaciones, son las mismas compañías, pero son compañías muy pequeñas con un presupuesto menor, y al no tener presupuesto para contratar un departamento de dispatching o tener muchos dispatchers, crean una aplicación donde ustedes van a ver las cargas listadas manualmente y ustedes van a ofertar. Si obtienen una de las cargas, automáticamente van a ser contactados vía mensaje de texto por medio de la aplicación por el departamento de operaciones. Resalto algo muy importante: las aplicaciones son las que más regatean el precio, son las que siempre van a tratar de bajar el precio. De igual manera, en lo particular, siempre yo las utilizo y siempre he ofertado por encima del dólar en la Cargo Van y obtengo mis cargas. No son tan frecuentes, pero como dice el dicho, es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla.
Ustedes no saben en el momento cuando la van a poder utilizar en un pueblo en el medio de la nada. Estas aplicaciones pueden otorgarle un viaje incluso mayor al dólar. Resalto, las aplicaciones solamente funcionan para Cargo Van, no funcionan para Boss Truck. Las otras 5 compañías que les voy a suministrar sí trabajan con Boss Truck. Resalto nuevamente, estas compañías para operar con un Boss Truck debes hablar inglés de un 35% en adelante. Si no manejas el idioma inglés, existen otros canales donde puedes trabajar y vas a obtener la misma remuneración. Pero para ello te tienes que dirigir a mi persona, tomar una asesoría donde te voy a explicar cómo funcionan todos los canales dentro del Boss Truck. Las compañías que les voy a resaltar a continuación son compañías que trabajan bajo la plataforma Dispatchland. ¿Qué es Dispatchland? Dispatchland es un puente, es un servidor que les presta comunicación a la compañía y al dueño operador. Sirve como conexión entre ellas con el dueño operador. Dispatchland no es una compañía, simplemente es una plataforma que le brinda servicio de puente o conexión entre la compañía y el dueño operador. La primera compañía que les quiero recomendar el día de hoy. ¿Quieres empezar tu negocio del transporte, ya sea con un bus truck, hotshot, cargo van o prepararte como dispatcher? El primer paso es tomar nuestra mentoría privada 1 a 1 y así salir preparado al 100% para evitar errores, al igual que tramitamos todos tus permisos del DOT y tu empresa, que son la clave para abrirte camino en el mercado, conseguir contratos y crecer sin preocupaciones. En este canal te mostramos cómo hacerlo paso a paso, con claridad y sin rodeos. Escríbeme al WhatsApp 786-220-2772 y arranca tu viaje hacia la independencia financiera. En lo particular opino que es la mejor o una de las mejores. Su nombre es Empire National. Empire National es una empresa que ha desarrollado trayectoria a través de los años y hoy en día se caracteriza por ser una de las mejores en cuanto al ofrecimiento de cargas y de igual manera en cuanto a la operatividad. Es una empresa bastante responsable, es una empresa que cuenta con un departamento muy profesional donde ustedes van a aplicar a los viajes por medio de su aplicación. También van a hacer llamadas directamente, pero de igual manera lo pueden hacer por la aplicación. Aquí les estoy dejando el nombre, el número telefónico y el email del Departamento de Recursos Humanos para que se comuniquen con ellos y puedan aplicar. Muy importante, cada vez que vayan a aplicar con una de estas compañías, les dicen que vienen referidos del Lobo en la Carretera, ya que algunas de ellas se reservan el derecho de admisión y trabajan solo por recomendación. Debes tener esto presente, siempre notificarle por quién estás referido. Esto te va a agilizar el proceso y de igual manera te puede garantizar la entrada. Sin embargo, quiero indicarles, las compañías trabajan de acuerdo a posiciones disponibles por cada uno de los estados. Ejemplo, si tú vives en Florida y ellos están saturados en Florida, así vengas recomendado, te van a decir que en estos momentos no tienen vacantes en el estado de la Florida. Si estás en el estado de Ohio y aplicas con ellos y no tienen vacantes en el estado de Ohio, te lo van a hacer saber. Pero de igual manera, si les indica que vienes recomendado por mi persona, vas a tener un proceso rápido y un proceso transparente. Empire National para mí es la mejor compañía. Si logras activarte con ellos, cuida esta empresa, sé muy profesional, siempre comunícate y siempre llega a tiempo tanto a las recogidas como a las entregas. Siempre notifica cualquier situación que poseas con ellos. Nuevamente, Empire National para mí es una de las mejores. Importante, la compañía Empire National trabaja con su propia plataforma, con su propia aplicación. Es una compañía totalmente independiente. La segunda compañía que les quiero nombrar el día de hoy es la empresa Green Line. Green Line es una empresa que tiene muchos años en el mercado, se caracteriza por su profesionalismo, por ser muy transparente con los dueños operadores y de igual manera por mantener un buen precio a la hora de ofrecer las cargas. Siempre van a ser un poco flexibles a la hora de negociación. Como toda empresa, siempre van a tratar de bajar el precio, pero con ellos son profesionales. La empresa Green Line ha obtenido mucha fama por caracterizarse por ser una de las mejores. Utiliza los servicios de la plataforma
Dispatcherland. La tercera compañía que les quiero hablar el día de hoy es OnTrack Transportation. OnTrack Transportation también se caracteriza por ser una empresa confiable y muy segura. También tiene varios años operando en el mercado del Box Truck y de la Cargo Van. Aquí les voy a dejar los datos de información para que puedan contactar al Departamento de Recursos Humanos y poder aplicar con ellos. La cuarta compañía que les quiero recomendar el día de hoy es la empresa Ambu Freight. Ambu Freight tiene muchos años en el mercado operando, se caracteriza por ser una empresa muy profesional y muy seria a la hora de negociar las cargas tanto con el Box Truck como la Cargo Van. Particularmente la uso, no tengo ninguna queja con ellos, es excelente, su comunicación es transparente. Resalto con todas las compañías que operan en la plataforma Dispatcherland. Son empresas y siempre van a tratar de bajar el precio a las cargas. Pero como siempre les digo, están ustedes mantenerse firmes, especialmente la Cargo Van por encima del dólar y en el Box Truck por encima del 1.75 la milla en adelante. La quinta compañía que les quiero hablar el día de hoy es la empresa Carolina Logistics. Carolina Logistics es una de las empresas más nuevas, tiene aproximadamente 3 años en el mercado operando. Sin embargo, es una empresa muy profesional y muy seria. Se caracteriza por regatear mucho en cuanto a la negociación de los precios, pero como siempre les digo y les dije anteriormente, mantenerse firme por encima del dólar. Aquí les voy a dejar los datos de su gerente de recursos humanos para que la contacten vía email. De igual manera, como les dije al principio, a todas estas compañías cuando las contacten les van a colocar que vienen de parte del Lobo en la Carretera. Un ejemplo que pueden colocar en el email, por supuesto, tiene que ser todo en inglés. Hello, my name is Lobo en la Carretera. I have a Cargo Van Sprinter 170 2022. I would like to apply with you to work as independent contractor. I have experience working as owner operator like 6 months, 7 months. I'm very interested to work over the road 21 days or more. Van a presentar, le van a decir qué vehículo tienen, que vienen referidos de parte del Lobo en la Carretera. Tienes una Cargo Van 170, estás interesado en trabajar como dueño operador independiente, over the road, 21 días o más, lo que ustedes le vayan a indicar. Pero le tienes que hacer una presentación bien concreta y bien enfocada. Muy importante que tienes que tener presente. Estas compañías trabajan por la plataforma Dispatcherland. Dispatcherland no es una compañía, lo repito muchas veces porque esto crea mucha confusión cuando los dueños operadores van a aplicar. Dispatcherland no es una compañía, simplemente es una plataforma. Por último, quiero recomendarle 2 aplicaciones. Como les dije en un principio, las aplicaciones se caracterizan por regatear precios, por tratar de bajar los precios. Sin embargo, en lo particular, yo uso estas 2 aplicaciones, no he tenido ningún inconveniente, pagan muy rápido, normalmente son 2 o 3 días que están pagando, y de igual manera, y muy importante, son seguras. La aplicación número 1 que les quiero recomendar es la aplicación OBN o OBien. OBien es una aplicación que tiene varios años en el mercado. Se caracteriza porque toda su información es mostrada en dicha aplicación. Ustedes van a ver el listado de las cargas y ustedes van a aplicar directamente manual colocando el precio que están ofertando por la carga. O bien es muy fácil aplicar. Simplemente descarga su aplicación. Aquí les voy a dejar el nombre de la aplicación exacta para que la descarguen y posteriormente en la aplicación vas a llenar toda la información. Luego que llenes toda la información, vas a escribirles por el correo que te estoy dejando aquí y le vas a indicar que ya elaboraste la aplicación y le vas a indicar que ya terminaste la aplicación y que necesitas revisión. El Departamento de Recursos Humanos va a revisar todos tus documentos y posteriormente te va a dar aprobación para comenzar a trabajar. Algo que tienes que tener presente, o bien no paga el deadhead, las millas muertas. Es una política que ellos tienen, pero la parte positiva es que ellos tienen un filtro donde tú puedes colocar 40, 50 millas y solamente te van a salir ofertas en ese diámetro o en ese patrón que tú estás colocando. ¿Okay? Muy importante en esa circunferencia, si tú colocaste 30 millas alrededor, solamente te van a salir ofertas.
Siempre les recomiendo a los dueños operadores que tienen que cobrar el deadhead, las millas muertas. Esta aplicación principalmente no las paga. Pero de igual manera, en lo particular yo la uso. Cuando la he usado ha sido por encima del dólar y no he tenido ningún inconveniente tanto con el cobro y de igual manera con la comunicación. Son muy profesionales y son muy serios, pero sí se caracterizan porque tratan de bajar el precio a la hora de la negociación. Si tienes una carga con ellos, vas a estar muy bien. La segunda aplicación que les quiero recomendar es una aplicación que yo tengo muchos años utilizando y se llama Pristine Connection. Pristine Connection no son muy comunicativos a la hora de otorgar una carga, pero son una empresa muy segura y muy eficaz a la hora de pagar. Sí, tratan de negociar el precio, siempre te van a poner excusas con el precio que estás indicando, pero OBN en lo particular te tumba la negociación. Cuando tú ofertas una carga en OBN que está por encima de lo que ellos están buscando, que quieren pagar, automáticamente te tumba la subasta. Pristine no, Pristine te la deja abierta hasta el final, hasta que termine el contador. Como saben, cada compañía tiene sus parámetros y tiene sus políticas en cuanto a que tienes que esperar 15, 20 minutos. Luego que ofertas, no puedes ofertar con otras compañías. Pristine es una empresa muy seria. Yo he hecho aproximadamente 15, 20 cargas con ellos. Siempre ha sido por encima del dólar y nunca he tenido ningún tipo de problema. Lo que sí deben tener presente con OBN y con Pristine: la mayoría de los viajes que ellos te otorgan son deliveries directos. Son deliveries que no te van a permitir descansar mucho tiempo. Es algo que debes tener en cuenta a la hora que vayas a aplicar un viaje. Normalmente son en las tardes, pero siempre, en su mayoría, son deliveries directos. En el caso de Pristine tienes que aplicar vía email. Les vas a notificar lo mismo, que estás interesado para trabajar como dueño operador de cargo van, y posteriormente te van a enviar el link de los requisitos que tienes que consignar, y si eres aprobado te van a enviar el link para que puedas descargar la aplicación. Resalto una vez más: OBN y Pristine Connection no trabajan con Vostok, solamente con cargo van. En el caso de Empire National, Green Line, On Track, Carolina Transportation y Ambu Freight, sí puedes trabajar con cargo van y con Vostok. No se te olvide que tienes que tener un 35% de inglés tanto para el Vostok como para la cargo van. Si tu caso es que no hablas inglés y tienes un Vostok o quieres comenzar a trabajar con un Vostok, contáctame para asesorarte y encaminarte por qué tipo de canal puedes trabajar. Para la cargo van es imposible, no te puedo ayudar si no manejas el idioma inglés. Te puedo engañar y te puedo vender un falso sueño, pero no vas a tener éxito en la cargo van si no manejas el idioma inglés. Espero que toda esta información sea de tu provecho. Son empresas muy confiables, son empresas muy seguras, son empresas que vas a tener un buen comienzo. Recuerda todo lo que indiqué al principio: ellos se reservan el derecho a admisión de acuerdo a la disponibilidad o las plazas vacantes que tengan por estado. De igual manera, también tienes que tener presente, cada una de estas compañías tienen un departamento de recursos humanos, tienen un departamento de operaciones, tienen un departamento de seguridad y tienen un departamento de dispatching. Para el caso del departamento de seguridad, luego que tú apruebas todo por recursos humanos, pasas a revisión con el departamento de seguridad. Te van a checar si tienes tickets de tránsito, si tienes antecedentes penales, si tienes algún mal récord en tu expediente, y te van a denegar. Si tu récord es limpio, no vas a tener ningún problema. Nuevamente, muchísimas gracias por todo su apoyo. No se olviden de compartir este video para que llegue a aquellas personas que lo puedan necesitar. De verdad, muchísimas gracias, y no se olviden algo muy importante: disciplina, constancia, enfoque y mucha paciencia. El dinero está en la carretera.